Hola, ¿cómo están? Feliz domingo para todos. Estamos por comenzar el live con Florencia Filadoro. ¿Cómo están todos? Estamos por comenzar el live con Florencia Filadoro sobre confianza y decisiones. Ahí en cuanto se conecte Florencia, podemos comenzar. Este es el octavo live que hacemos sobre confianza y decisiones. Acá tengo la notebook donde también vamos viendo distintas cuestiones para organizar el live. ¿Sí? Octavo live. Hemos tenido muy buenos live. Estamos muy contentos de esta actividad, por lo que nos permite, ¿sí?, este canal de comunicación que es Instagram y los live de Instagram, que nos permiten tener esta conversación, que nos permiten avanzar sobre algunos temas que nos ayudan desarrollarnos en esta etapa que por ahí es difícil, pero también nos permiten programar, planificar. Hola Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, acomodo un poquito la cámara, así no queda tan ¿Viste terrible. que hay que acomodar un poco? Sí, es que la estaba probando antes y bueno, claramente con la cámara de mi teléfono se ve un poquito distinto. A ver, ahí Claro, sigo quedando como medio baja. se ve distinto. Yo también pruebo siempre un poco antes y después cámbiala. Pero más o menos te Claro, doy un margen, a ver así. ¿no? Estaba Porque, poniendo como un soporte. claro, bueno, yo tengo acá una columna de libros y me han dicho que es cierto tener el sostén del celular, pero por la Claro, columna de libros tengo un buen plano, digamos, ¿no? ahí creo que Así está bien, ¿no? Bueno, acepto ahí, obviamente sugerencias. ahí está bárbaro. Ahora voy y les digo a todos que se van sumando, eh, amigos, amigas, gente que ya hace tiempo viene acercándose a estos live, y les digo que vamos a cortar los comentarios a los fines de que salga más clara la imagen, ¿sí? Podamos conversar. Luego vamos a abrir los comentarios para ver si hay por ahí alguna pregunta, algo que quieren agregar, es decir, para tener una conversación más informal. Este es el octavo live que hacemos, tomando el tema de confianza y decisiones. Lo planteamos de este modo: confianza y decisiones, técnica y estrategia. En la idea que cada uno tiene, si bien puede haber técnicas, metodologías para construir autoconfianza, confianza, por ejemplo, hablamos con deportistas y vamos a hablar con deportistas, entre ellos un entrenador muy grosso que está ahí, lo vi que ya se sumó y lo saludé, que es Jorge Vaca, que es un entrenador de deportistas de alto rendimiento. Trabajan mucho en el tema autoconfianza, confianza, ¿sí? Y hay metodologías y hay técnicas. Pero también es cierto que cada uno va armando sus maneras de construir confianza en sí mismo y además en lo que hace, ¿no? En la actividad propia, cada profesión tiene su forma de construir confianza. Entonces, fuimos analizando esto y realmente se van dando, digamos, unos lives muy potentes, ¿sí? Con buen material, con buenas miradas y además bastante heterogéneo. En ese sentido estamos muy contentos. Y especialmente de tenerte en este live de hoy. Sos vicepresidenta de ACACOP, eh, estás dedicada a la comunicación, un máster en comunicación, has trabajado en el extranjero. Es decir, tenés una visión, digamos, mucha perspectiva,
muy amplia. Y eso me parece interesantísimo para conversar y para abrir este live. Bueno, muchas gracias obviamente por, primero por invitarme y por permitirme este espacio de poder compartir mis opiniones. Me parece muy interesante el tema, confianza y decisiones. Me parece muy interesante que en una época como la de ahora, ¿no? Nos detengamos un poco a pensar en cosas que parecieran ser básicas para muchos o que pasarían así por desapercibido, pero en verdad son cosas que construyen a nuestro día a día y definitivamente después impactan en los resultados de las cosas que hacemos, ¿no? Bueno, un poco para preparar, digamos, tampoco quise como preparar demasiado la charla porque me gustó tu propuesta de que sea algo más bien de carácter personal y espontáneo y no la quiero hacer como tan dura, ¿no? La charla académica y demás. Pero me quedaba pensando como, bueno, ¿qué significa la confianza para mí, ¿no? Empecemos por ese lado. Para mí la confianza implica básicamente que haya un correlato después en la realidad, ¿no? De las cosas que uno promete o en las acciones o en las cuestiones que uno genera. O sea, es muy importante para mí eso, poder, yo personalmente y profesionalmente también me lo tomo así. Es clave poder permitir que haya un correlato a través de una acción concreta. Si prometí algo, para mí eso es lo que está generando la confianza. O sea, obviamente es una relación interpersonal, lo que implica la confianza, pero es muy importante que haya después algo, ¿no? Porque si no queda en la nebulosa. Y este concepto que parece muy básico, la verdad es que lo termino transmitiendo o trasladando, digamos, a los distintos ámbitos en los que me manejo. Bueno, mi actividad es asesoramiento en comunicación política y me especializo más en análisis de la opinión pública, ¿no? Ver un poco dónde está parada, digamos, la opinión pública sobre determinados temas, acercarle eso a la persona a quien le estamos haciendo la consultoría política, que básicamente sería un político o alguien que esté ocupando un cargo de gobierno ya, o alguien que aspire a un cargo de gobierno. Y un poco la idea es acercar, digamos, las dos visiones. Eh, pero digo esto porque para mí, para generar confianza en la opinión pública desde el político, definitivamente, insisto con este concepto, tiene que haber un correlato con la realidad. Es el famoso, bueno, tienen que cumplir con las promesas que están desempeñando quizás en los políticos, ¿no? Quizás en una campaña electoral o no sé, veamos ahora, por ejemplo, con toda esta situación del coronavirus, cómo se está desarrollando el gobierno nacional. El gobierno nacional nos pidió un esfuerzo enorme a todos los argentinos, que es quédense en su casa, no sabemos por cuánto tiempo, a cambio de que vamos a intentar encarrilar, digamos, un poco la situación, la crisis sanitaria que estamos viviendo, porque todavía seguimos viviendo una crisis sanitaria, y a expensas de la economía. Es enorme el pedido del gobierno. Bueno, Sin duda. obviamente está en un contexto de miedo, de pánico, de incertidumbre, de desesperación de las personas, pero claramente estamos viendo un correlato en la realidad donde vemos que a comparación de otros países vecinos o de la región, la situación de la crisis sanitaria se está controlando afortunadamente o pareciera estar más o menos bajo control, ¿no? Aún, bueno, a pesar de que recién ahora estamos entrando en el invierno, que también es como, me imagino, no soy experta obviamente en el tema, pero me imagino que es una parte muy importante que preocupa bueno, a los especialistas en salud que están hoy aconsejando al presidente. Pero ahí vemos, insisto con este concepto que parece muy simple, cómo de repente el presidente de la nación pasó de tener cerca de un 40% de apoyo, bueno, al momento de las elecciones del año pasado, a tener cerca de un 70% de apoyo. O sea, 7 de cada 10 argentinos están aprobando al presidente de la nación. Y vemos que ese crecimiento se dio luego del desempeño de él como líder, digamos, o como alguien que está conduciendo la crisis sanitaria. Claro. Y veía algo en estos días, y ya hace un tiempo, que
ahí, en primer lugar, se ve ese respaldo por parte del equipo de salud. Creo, y por lo que veía en distintas encuestas, que es muy confiable, ¿sí? Pero además algo que me pareció interesante, porque puede tener como mayor trascendencia ya desde el punto de vista político, acostumbrados a las luchas más agonales, digamos, que arquitectónicas, esto de sentarse con Kicillof, con Rodríguez Larreta, que me parece que han adquirido una confianza por parte de la opinión pública, de la ciudadanía, muy alta. Entonces, me parece que ahí también está dejando como una, podríamos decir, una foto muy interesante, ¿no? En términos de confianza política. ¿Cómo ves esa foto, digamos, tan importante? Sí, por un lado, definitivamente creo eso, tanto a Kicillof, tanto a Larreta, como tanto al mismo presidente, les ayudó muchísimo esta foto, les ayudó en términos de comunicación política y un poco lo que estamos evaluando, ¿no? La confianza que tienen los ciudadanos hacia ellos, aún a pesar de comulgar o no con las ideas que ellos imparten. Sí, definitivamente eso se ve, inclusive también en los números, cuando medimos la imagen, hay una pregunta que se hace siempre en opinión pública, que es ¿qué imagen tiene usted de, bueno, en este caso Alberto Fernández, Rodríguez Larreta o Axel Kicillof, en términos de muy buena, buena, mala o muy mala? Así se miden en opinión pública. Y vemos un crecimiento claramente en cada una de estas imágenes de un 20-30% respecto del año pasado. Y esto se lo atribuimos nuevamente a todo el desempeño que están teniendo con el coronavirus. Por un lado eso, y por otro lado, que me parece muy importante destacar cómo yo creo que esto está siendo una oportunidad, toda esta situación de crisis, porque Argentina tiene dos crisis muy grandes hoy. Una es la crisis sanitaria, que pareciera estar más o menos manejada, digamos, o bajo control. Y por otro lado tenemos una crisis que ya la teníamos de antes, pero ahora se está potenciando enormemente, que es la crisis económica. Entonces, en este sentido, yo creo que está habiendo una oportunidad interesante para la política para empezar a ofrecer soluciones, digamos, o empezar a vislumbrar un poco cuál es esa luz al final del camino que pareciera que hasta hace un tiempo que no la encontrábamos y pareciera que todavía no la estamos encontrando, pero algunos atisbos ahí empiezan a aparecer, algunos rayitos de algo, ¿no? Y digo esto porque si vemos, no sé, en estudios más quizás regionales, inclusive que incluyen a la Argentina como el Latino Barómetro, que es bueno, es una organización que se encarga de hacer estudios de opinión pública en distintos países y analiza, por ejemplo, la confianza en los partidos políticos, en los gobiernos. Y bueno, lo que veníamos viendo en los últimos años es que está habiendo un declive enorme de la confianza hacia los gobiernos y los partidos políticos. Entonces, en este sentido, yo creo que para la política bien conducida, obviamente, esto está haciendo, toda esta situación de crisis está siendo una oportunidad para decir, bueno, finalmente no es tan mala la política, porque miren que nos están ayudando como país, bueno, obviamente con el aporte de todos, porque todos, vuelvo al comienzo de la charla, estamos haciendo un esfuerzo enorme por quedarnos en nuestras casas y cuidarnos a todos. Y bueno, sin embargo, hoy la política pareciera empezar a dar una respuesta, cosa que viene pidiendo la sociedad hace muchísimo tiempo y va a seguir haciéndolo respecto de un montón de temas que lamentablemente todavía no entran en agenda, ¿no? Al menos en la agenda de la política en Argentina, como por ejemplo, no sé, el medio ambiente. Es un tema que hace 1000 años tendría que haber estado en la política argentina y lamentablemente no se discute, ¿no? Pero bueno, afortunadamente sí tenemos la entrada de otros temas que me parecen súper valiosos y muy nuevos, nuevos no, pero muy de vanguardia, como bueno, todos los temas vinculados a la defensa de los derechos de las mujeres y minorías, ¿no? Que eso está buenísimo que se pueda discutir, inclusive seamos uno de los países los primeros países, digamos, en empezar a poner sobre la mesa de una manera como muy fuerte, con mucha vehemencia, de esos temas. Claro.
Algo que me parecía y que por eso también la incorporación del tema como un tema eje y que se va estirando en el tiempo en estos lives, que como tendencia, como transformación, como necesidad, principalmente la confianza. Veía en Latino Barómetro justamente, cuando hacen 20 años de estudios de opinión pública, 95 al 2015, toman el tema confianza y marcan esto que decís, una tendencia, digamos, casi histórica, en la que encontramos que las instituciones políticas, las instituciones de la democracia, tienen una baja confiabilidad. ¿Sí? Alta confianza en la iglesia, en los medios de comunicación. Eso puede ser que vaya variando en algunos momentos históricos, pero me parece más o menos estable. Lo que también es preocupante es baja la confianza interpersonal. Y también vinculado a esto, a las encuestas de cultura constitucional, que Latinoamérica o los latinoamericanos en general tenemos una baja cultura constitucional en el sentido de falta de respeto a las normas. Y eso también se notó, ¿no? Esta idea de, sí, hago el encierro obligatorio, pero me voy al parque media horita a correr, salgo un rato, ¿sí? Por total yo me cuido, digamos, en esa idea tan básica, vemos que la confianza interpersonal es baja y luego esto tiene consecuencias en las instituciones como los partidos, como los movimientos más organizados, ¿no? Los clubes, distintas instituciones. Sí, ahí yo quisiera señalar dos cosas. Una es la confianza interpersonal. Y yo lo que veo, y la otra me adelanto después la explico un poquitito más, es el tema de la confianza en las instituciones. Cómo reaccionamos como argentinos, voy a hablar porque no me parece justo como meter a todos los latinoamericanos, porque no tengo mucha experiencia o sea, en algunos países, pero no puedo hablar por todos. Y es la confianza que tenemos los argentinos en las instituciones. Respecto del primer punto, yo creo que hay una cosa muy interesante que se genera. Acá me animo a meterme un poco en el rol de socióloga, que no lo soy, o de análisis sociológico, eh, que para mí tiene que ver mucho el efecto este de la tecnología y las redes sociales, cómo generan distanciamientos, en realidad entre las personas diferentes. Y esto lo vemos con el famoso logaritmo, o sea, para recibir una publicidad en las redes sociales, o sea, las redes sociales lo que hacen, y Internet en general, como la dinámica, es empujarte a hablarle siempre a los mismos, a tus mismos pares, o a gente que sea muy similar a vos, lo cual es un poco peligroso en cierta forma porque te hace alejar de quienes son diferentes. Y sí, obviamente. Entonces después me hacen la pregunta de Latinobarómetro sobre la confianza interpersonal, o sea, ¿cuánto confío yo en las otras personas? Y no, la verdad es que no voy a confiar mucho porque encima el problema que se genera es el desconocimiento, y el desconocimiento genera miedo, temor muchas veces. Y la reacción ante el temor es, bueno, cerrarme y no querer compartir y justamente perder confianza en el otro, que es diferente o pareciera ser diferente, aunque en realidad, nada, la diferencia es mínima. Bueno, de ahí también, qué sé yo, me remonto a cuestiones mucho más básicas como, bueno, la importancia de una buena educación pública, ¿no? Que un poco lo que hace es juntar todas esas diferencias, mezclarlas y ponerlas en un mismo lugar. Y eso es clave en una sociedad que pueda funcionar bien, ¿no? Y bueno, después respecto del segundo punto, que era acerca de cómo los argentinos tenemos poca confianza en las instituciones y por qué pasa esto, me remito nuevamente, disculpen si soy repetitiva, pero es que me parece que es un concepto que es muy transversal, esto de la confianza entendida como, bueno, si hay un correlato después en la realidad de la Claro. promesa, digamos, o de lo que estamos discutiendo. Y digo esto porque siempre me preguntaba, ¿no? A ver, ¿por qué los argentinos en Argentina, justamente, no respetamos quizás tanto la figura de la policía o, bueno, está bien, hay una historia y demás,
pero no hay tanto respeto, en verdad, y no hay tanta, sí, eso, respeto hacia la policía, y uno sabe siempre que, malamente, que termina habiendo como alguna posibilidad de escape segura para zafar, digamos, o lo mismo con la justicia. Y entonces yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué acá nos pasa esto y por qué los mismos argentinos, cuando viajamos a países supuestamente más desarrollados, no sé, Estados Unidos, bueno, Inglaterra, en mi caso en un momento me tocó estar allá, ¿por qué uno respeta muchísimo más? Y dice, ah, no, ahí viene un policía, o sea, más vale que tenga todo en regla y que incluso hasta le da miedo a uno, ¿no? El tema de estar en contacto con la policía y ni hablar con la justicia en un país extranjero, más allá de que uno, bueno, no termina quizás de conocer del todo las leyes y demás, pero bueno, es que en esos otros países donde funciona mucho mejor, o pareciera funcionar mucho mejor la justicia o la policía en este caso, es porque efectivamente, o sea, la policía es terrible y es realmente, o sea, es inobjetable y no hay posibilidad alguna de emitir ningún tipo de opinión sobre nada. O sea, lo que dicta la policía en su momento, o sea, tiene que ser así y no hay tutía, como decimos acá. Y lo mismo la justicia. Entonces, digo, bueno, insisto con esto de si yo veo que efectivamente incumplo la ley en otro país, la verdad que me va a llegar una multa terrible y la voy a tener que pagar, eso es lo peor de todo, digo, no lo peor de Claro, todo, pero en el modo argentino, ¿no? O sea, totalmente. no hay forma de escaparte de eso y seguís siendo argentino y seguís siendo el mismo y seguís siendo alguien con tu misma historia, o sea, no cambiaste de persona, ¿entendés? Y por qué vos te adaptás, siendo la misma persona, te adaptás de una manera a un contexto en Argentina y por qué te adaptás de otra forma en otro contexto, como por ejemplo Inglaterra o Estados Unidos? Entonces, vuelvo a este concepto de, si hay un correlato, si yo sé que después voy a tener una reprimenda enorme como la que Claro. muy posiblemente uno tiene cuando pasa la velocidad, excede la velocidad en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Alemania, eh, comparado con Argentina, o sea, son muy distintas las consecuencias que uno recibe. Y es Claro. un poco esa la base de por qué, o al menos así es como explico yo, por qué uno en un país se comporta de una manera y por qué se comporta de otra en otro. Sí, yo pensaba en esto que decís, ¿no? Sí, porque también decíamos de los partidos políticos como preocupante de una baja, digamos, credibilidad o baja confianza, ¿sí? En cuanto debe haber varios ítems, ¿sí? Uno de ellos será en cuanto a sus planes de gobierno, en cuanto a las capacidades de sus líderes, en cuanto a ese correlato en su trayectoria histórica, ¿sí? De varias cuestiones. Lo que pensaba es si la política de partidos no ha terminado siendo nada más que una cuestión de lucha por el poder, sin saber para qué se quiere el poder, ¿sí? Sin tener un plan, que después podríamos discutir esos planes o pararnos en distintos lugares, pero a veces parece que no hubiera planes concretos y cierta capacidad técnica, además de la construcción electoral, para responder a esos planes. ¿Te parece que hay algo de eso o pasa por Sí, otro lado la cuestión? no, definitivamente. Bueno, nosotros en la consultora siempre trabajamos eh, con lo que llamamos, bueno, ¿cuál es el norte del quizás el político que está queriendo postularse para algún puesto en particular? Uno como, para hacer eso, en definitiva, está apelando a las características de un líder, si se quiere, o debería apelar a estas características de un líder. Y un líder debería tener en claro, bueno, ¿para qué me estoy postulando yo? ¿Por qué yo y no Pepito que está al lado? ¿Qué es lo que principalmente puedo aportar? Y no vale esa respuesta porque quiero un mundo mejor, porque quiero ayudar a los argentinos, porque eso es genérico. Y de hecho es algo que en general escuchamos en los políticos. Y ahí está nuestro trabajo, ¿no? De
elaborar con ellos, pero no elaborar en el sentido de, bueno, vamos a hacer que de repente sean actores y actrices y les vamos a poner este chip. Lo mejor o lo más marketinero que vos digas es que querés cuidar a todos los perritos en la capital federal. No sé, estoy inventando. No, no es Sí. eso. Es realmente buscar en la persona, o sea, en ese dirigente, cuál es el principal motivo, qué es lo que lo motiva a hacer, a de repente a presentarse o querer postularse en ese lugar para, y por qué piensa él que es el mejor que lo puede desempeñar respecto de sus competidores. Y eso es clave, o sea, es clave porque después esa misma persona o ese mismo dirigente o ese político después tiene que salir a defender y a arengar, digamos, a su propia propuesta. Entonces, ¿cómo uno lo puede hacer desde la desconexión total con esa idea? O sea, ¿cuál es el norte? ¿Por qué quiere ese puesto? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué él y no otro? Y es importantísimo poder responder a eso. Y vinculado con tu pregunta, yo, no, bueno, no solo yo, pero sino varios observamos eso, ¿no? Como siempre hay una desconexión con este motivo del para qué la Ujú. persona se postula en un ámbito donde los partidos políticos, en especial en Argentina, bueno, por nuestra historia, desde el 2001 es como que reventaron y volaron por el aire y perdieron la agenda de trabajo que tenían los partidos políticos que un poco lograban marcar el límite de hasta acá llegamos con nuestra agenda de trabajo, ya superado eso, nosotros no defendemos este tipo de ideas. Y el que quiere buscar esas ideas, bueno, que vaya al partido de al lado o que vaya a otro lado. Y que eso es un poco lo que quizás se ve, no sé, en democracias como en Estados Unidos, si bien, bueno, estaban teniendo bastantes conflictos, digamos, porque las agendas de los partidos políticos hoy son demasiado grandes, aunque siguen siendo dos grandes agendas, porque hay dos grandes partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pero ayudan a como a poner un poquito más de orden y de claridad, en especial al votante, al ciudadano que a la hora de elegir, bueno, tiene que ver cuáles son esas opciones y tiene que comprender qué están indicando esas opciones. En el caso de Argentina, como decía, lamentablemente los partidos tendieron a desaparecer y hoy se habla más de personalismos, bueno, que en realidad es una tendencia a nivel internacional, ¿no? La preponderancia de las personas más que los partidos políticos. Y eso el problema que genera es que en general estas personas encima vienen con una agenda muy poco clara de trabajo, lo cual vuelve todo mucho más difuso. Imagínate, bueno, que no imagínate, o sea, nosotros como argentinos lo vivimos en cada elección antes de las PASO, ¿no? Claro. La oferta que hay es enorme, enorme de candidatos y de propuestas que uno no los conoce y tampoco muchos parecieran no saber bien hacia dónde quieren ir. Y muchos que también quizás lograrían tener como una base de apoyo muy grande, tampoco se sabe bien hacia dónde van, ¿no? ¿Qué están proponiendo? Justo buscaba, tengo acá la notebook abierta, y buscaba de CIPEC. Tiene un documento de trabajo que es sobre los primeros 100 días y dice implementación o planificación. ¿No? Como disparador esa pregunta. Claro, uno diría los primeros 100 días de gobierno sería lo ideal que sean de implementación, lo que supondría que ya hubo planificación durante un X tiempo, ¿no? Algo así como el que llega a gobernar sabe qué va a gobernar, qué ciudad, qué provincia, qué país, qué es lo que hace falta. Y parece que como la tendencia es, primero 100 días, planificación. ¿Mm? ¿Qué te parece esto? ¿Es más o menos así? Vos que tenés esa experiencia de la consultoría. Bueno, acá se suman particularmente en este año, en este ciclo de la administración nueva de Alberto Fernández, se suman muchísimas cosas, ¿no? Por un lado, siempre se habla de los primeros 100 días como la famosa luna de miel, ¿no? De los gobernantes que recién llegan y el contexto pareciera serles
favorable en el sentido de, no se vuelve hostil, o digamos, digámoslo más en esos términos, la oposición no se vuelve tan hostil porque están a la espera de, bueno, cuál es la propuesta en definitiva, y como vos bien señalabas antes, cuál es la planificación de acá a los próximos 4 años de gobierno. En el caso de Alberto Fernández es una locura, pero pensemos que el hombre asumió el 10 de diciembre, o sea, hace 5 meses. 5 meses en un país que ya venía bastante vapuleado, en especial, bueno, desde el punto de vista económico, eh, y con es como que se van sumando, ¿no? Digamos, todos los desafíos de los que hablábamos antes, de estos partidos que no terminan de tener una agenda del todo claro, de gobierno, personalismos muy fuertes a la hora de desarrollar, digamos, figuras para las cuales la ciudadanía después avala o no para gobernar. Entonces digo, como en todo ese contexto, teníamos una coalición de gobierno, porque la verdad es que sigue siendo una coalición de gobierno, el Frente de Todos, con liderazgos separados muy marcados, o al menos tres grandes fuentes, digamos, de liderazgos. Una es la de Cristina Fernández de Kirchner, otra es la de Alberto Fernández y Sergio Massa, y bueno, tratando de convivir, digamos, en este espacio, una situación muy crítica a nivel económico por parte del país, y de repente, bueno, una deuda que se suma a la situación crítica, y de repente una pandemia. O sea, nos olvidamos de Tremendo. los 100 días, sí, nos olvidamos de los 100 días, pero aún así sí sigue siendo muy importante, que es un poco, bueno, también estoy como mezclando varias cosas, pero es un poco también lo que reclama, ¿no? Los deudores, perdón, los acreedores de la deuda externa, que es esto, bueno, señor, queremos ver una planificación. O sea, ¿cuál es la planificación que usted tiene como gobierno? ¿Cómo piensa levantar al país? Pero bueno, la verdad es que es muy difícil estar en los zapatos de Alberto Fernández. Creo que nadie nunca se podría haber imaginado como es tipo, no sé, la conjunción del peor de los mundos para este hombre. Bueno, y sin embargo, está intentando hacer lo que puede. Obviamente es muy importante que esté muy enfocado y que no pierda, pero un segundo, la atención de lo que está pasando, y por eso es muy importante esto de un seguimiento muy, muy de cerca, obviamente de la crisis sanitaria, que me parece perfecto que, bueno, no solo a mí me parece perfecto, sino la opinión pública en general avala este enfoque, pero sí es clave ya tener un plan o empezar a esbozar un plan como, bueno, un plan al menos que hoy no parece haber respecto de lo económico, ¿no? Porque, bueno, es una situación, de más está decir, o sea, Incluso se ve a niveles provinciales y locales, ¿sí? También esta necesidad de, digamos, ahora estamos en una etapa especial, sumamente crítica, compleja, única, incomparable. Se ha pretendido comparar con la crisis del 30, 29-30, y tiene rasgos muy diferentes. Algunos han dicho es como una guerra. Leía que Alain Touraine dice, no, no, no es una guerra. En una guerra hay un enemigo claro, visible, que obviamente te puede, digamos, superar, pero las reglas están mucho más claras. Sin embargo, acá hay un enemigo invisible que penetra por cualquier lado, que paraliza el mundo. Bueno, varias características, ¿no? En cuanto a este tema de la pandemia, que es un caso único. Pero parece que hay como una constante ahí en esta cuestión de implementación o planificación. Por lo menos en los municipios o en las ciudades, a veces se ve o queda la sensación de la falta de planificación previo al acceso al gobierno, sobre todo cuando hay cambios de gobierno. ¿Sí? Que queda esa sensación de que el que se va no le pasa los datos, no pasa información, esconde, oculta, gasta los últimos pesos. Parece que está como en esa onda de no le doy al que viene la posta, lo que implicaría construir confianza con la ciudadanía, ¿no?
que los ciudadanos confíen en que un cambio de gobierno siempre va a ser una instancia, digamos, de confiabilidad mayor, Sí, es independientemente que de uno le guste o no los colores políticos de uno u otro, ¿no? sí, definitivamente. Inclusive, de esa manera, los mismos políticos estarían abogando por la confianza en la política. Porque la confianza, la desconfianza en la política no es que, bueno, sí, nos cayó un rayo a todos los argentinos y de repente no confiamos en la política. No, muchos no confían en la política, pero porque les costó ver o directamente no hubo un correlato, vuelvo al concepto Sí, inicial, en la realidad. Entonces, claro. porque además también hay otro tema que es fundamental, que muchas veces quizás los dirigentes se olvidan. Ellos están como administradores nada más, no son dueños del cargo de intendente o del cargo de concejal o del cargo de presidente o de gobernador o cualquier cargo. Uno está administrando, o sea, fue electo para administrar de manera responsable, y no es que me estoy poniendo así en nada en utópica, moralista, es una cuestión de pragmatismo, que incluso esta actitud me parece que después la reportaría en muchos mejores resultados, mucha mayor confianza, mucha mayor representatividad. Pero sí, definitivamente, si no, si esa no es la actitud y la actitud es por el contrario lo más mezquino posible, la verdad es que no. Yo creo que esas cosas tienen como nada, tienen patas cortas, o sea, no llegan muy lejos, no llegan muy lejos y además en un mundo en el que la información hoy corre tan rápidamente y de manera tan accesible para muchos, es como que no tiene sentido, me parece ya no tiene sentido seguir actuando de esa manera, o al menos para mí no me parece inteligente, no sirve. Sos vicepresidenta de la Asociación de Consultores Políticos, de la Asociación Argentina. ¿Cómo, cómo es tu posición? Me refiero a tu toma de decisiones. ¿Cuáles son los rasgos que hacen que seas tan confiable? ¿Dónde crees vos que está ese capital que seguramente, y lo es así, que es intelectual, que es profesional? Pero, ¿cómo es la construcción? Pues las instituciones, en definitiva, están cruzadas también por el tema confianza versus desconfianza, toma de decisiones rápidas, algunas son más burocráticas. Es decir, las instituciones recogen un poco las prácticas, las costumbres de la sociedad. ¿Cómo ves eso en tu rol de vicepresidenta y en el norte de ASACOP? Bueno, puntualmente en ASACOP, que es la Asociación Argentina de Consultores Políticos, somos una institución relativamente nueva, nacimos en el 2014 como una forma de aglutinar y quizás darle un poco de voz y poder tener un espacio fundamentalmente para compartir entre colegas que no existía antes del 2014. Y puntualmente, bueno, el presidente es Augusto Reina, yo soy la vicepresidenta, tenemos un consejo consultivo en el que usualmente lo que hacemos es detectar ciertas necesidades en la asociación y la verdad es que es de manera muy democrática en la que, digamos, ponemos sobre la mesa ese tema en cuestión y empezamos a buscar cuáles pueden ser las soluciones para desarrollar las cosas. Y me parece que es un excelente, por ahora nos viene funcionando muy bien, es una excelente forma para trabajar y obviamente la recomiendo justamente por lo que hay, es la base de todo es la confianza y confiar en el criterio y creer en el criterio del otro para quizás proponer una solución o una alternativa al problema quizás que se puede llegar a presentar, que estamos debatiendo. Y sí, creo que definitivamente la base es esto, ¿no? Que cada uno, si bien en el consejo consultivo, la verdad es que venimos de distintos lados, tenemos distintas experiencias y sin embargo, bueno, logramos usualmente ponernos de acuerdo, creo que no hay grandes diferencias. Claro, y bueno, el último
congreso, jornada, fue muy bueno, ¿no? En Vicente López. Ahí he visto, digamos, distintas experiencias de comunicación política, estrategias, y ha habido gente sumamente interesante. Y una nota que me parece relevante, sobre todo para quienes ven la política solo como conflicto, como enfrentamiento, que había experiencias incluso contrarias, ¿no? Es decir, distintas experiencias políticas en términos de comunicación, de campaña, y me parece el común denominador es poner una agenda de la comunicación política, de la consultoría, en primer lugar, e independientemente de las diferencias, saber que todo se hace con buena vibra, digamos, ¿no? Con buena madera. Eso es lo que se percibe en la SACOM y me parece que eso es relevante para una institución, ¿no? Bueno, me alegro mucho que lo menciones. Bueno, igual obviamente vos formás parte de ASACOP, sos socio, así que me alegra mucho que eso intentemos transmitir y que bueno, que llegue efectivamente. Sí, y como mencionabas antes, bueno, el año pasado, todos los años, de hecho, en noviembre tenemos nuestra conferencia anual en ASACOP y el objetivo es, bueno, analizar desde la profesión, obviamente, cuáles fueron los temas más relevantes del año. Y es nuestro gran evento, así que intentamos que salga siempre lo mejor posible y con la mayor calidad posible, porque, bueno, al menos a mí siempre me pasa que la verdad es que uno está invirtiendo, más allá de dinero, está invirtiendo tiempo, ¿no? En este tipo de eventos y me parece lo mejor es que las personas que se acercan, y, bueno, socios, entre otros, obviamente que puedan sacarle provecho y que sea un tiempo útil, en especial. ASACOP es una asociación federal, yo siempre insisto mucho con esto porque soy de Río Negro y siempre veo que está todo centralizado, hipercentralizado en Capital Federal y no está bueno como empezar a desplegar. Pero bueno, afortunadamente tenemos socios prácticamente en casi todas las provincias del país y muchos se acercan todos los años igual hacemos los congresos en distintas zonas del país. Justo el año pasado nos tocó en Vicente López, pero el año anterior fue en Mendoza, antes había sido en Bariloche, en Río Negro, antes había sido en Córdoba, en Capital y así siguiendo. Bueno, y de todos modos, el hecho de que alguien hiciera el esfuerzo de, si bien no soy de la ciudad en la que se está desarrollando el Congreso, igualmente me acerco, obviamente que debería implicar toda esa inversión desde todo punto de vista, no solo económico, debería obviamente valer la pena. Así que sí, el objetivo siempre es tratar de brindar la mayor calidad posible en las conferencias, inclusive superarnos año a año. Y como bien señalabas vos, el año pasado tuvimos afortunadamente experiencias muy distintas, ¿no? De distintos partidos políticos, aprovechando un poco el año electoral que hicimos como un análisis de las distintas elecciones. Inclusive, bueno, tuvimos en su momento la presencia de quien era en su momento el jefe de gabinete, Marcos Peña, ya estaba de retirada. Después tuvimos la presencia de distintos consultores que trabajaron quizás en campañas de Cambiemos, en campañas del Frente de Todos, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, fue muy interesante, creo, ya me dirás vos, poder Incluso experimentar y de escuchar, Uruguay y claro. de Chile, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí, en un hubo momento una- tuvimos claro, un panel dedicado a campañas y análisis, digamos, de la situación electoral en los países vecinos. Tuvimos una charla muy interesante sobre Chile, sobre Uruguay, así que sí, muy contentos bueno, con cómo salió el programa el año pasado, que creo que, como decía antes, creo que afortunadamente Este me parece que va año, superando el del año anterior. este año va a haber muchísimo para analizar. La verdad es que es un Sí, año excepcionalísimo. sí, ¿Qué sí, estás sí, sí. leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Algún libro para recomendar? Si puede ser en este marco, en la idea de confianza, decisiones, o
en lo que estés leyendo, lo que sea que creas que es bueno compartir. Mira, tengo dos libros para, y cada uno tiene una explicación distinta de por qué los, los recomiendo. Uno, desde el punto, porque me pasa siempre con mi profesión, a mí me gusta mucho, obviamente lo disfruto muchísimo, además es análisis de opinión pública, gran parte de lo que hago, y todo el tiempo está cambiando, así que es muy dinámico, está buenísimo, pero la verdad que llega un punto que necesito cortar y necesito mi espacio. Claro. Así que digo esto porque, por eso van los dos libros. Uno es que se llama Don't Think of an Elephant, que es Ajá, es David, no, George Lakoff, que es sí. un encuestador americano y habla sobre cómo la importancia de cómo uno tiene que, es más, es muy de comunicación política, pero habla sobre cómo uno tiene que definir primero su agenda, digamos, y sus mensajes, porque si uno no lo definen los otros y obviamente las cosas que van a elegir para definir son las peores. Así que bueno, un poco este libro es sobre eso, que es para el plano profesional y después para el plano personal. Me permito hacer Muy bien. esta sugerencia que me pareció muy bueno, lo descubrí hace poco, se llama Siddhartha de Hermann Ah, Hesse. sí, dejarme que eso, claro. Mira qué Y este es bueno. del 60, sí. Y es un poco la búsqueda, es ya en otro plano, en otro rollo, bueno, quizás no va mucho para acá, pero bueno, me pareció, lo tomé muy en serio esto de compartir a un nivel personal, pero bueno, este libro, Siddhartha, habla un poco, ¿no?, de la búsqueda de uno mismo, en cierta forma. Es un joven, no se los voy a spoilear, obviamente, pero es un Claro. joven que va buscando a través de la religión hindú, bueno, los distintos estadios para mejorar, digamos, su persona. Aparte, Germán Gese marcó toda una época, ¿no? Fue Sí, muy potente, digamos. ¿Películas? ¿Sos de ver mucho de Netflix o no? ¿O de ir al cine? ¿Algo así? mira, me pasa que no soy muy fanática, honestamente, de las películas y honestamente cuando se ponen de moda es justamente lo que evito, ir Claro. a ver esas películas de moda. Sí, también otra confesión es que me gusta muchísimo la montaña y las actividades de montaña, así que en Netflix quizás lo uso más que nada para buscar documentales sobre montañas. Claro. La otra vez vi uno que se llama Andes Mágicos. Ajá. Y me pareció buenísimo porque habla un poco sobre el vínculo que tienen las distintas poblaciones durante toda la cordillera de los Andes, que eso implica ir desde el sur, desde Tierra del Fuego, hasta Colombia, ¿no? Entonces el documental es un pasaje sobre cada lugar, cómo viven la montaña. Bueno, esas cosas me encantan, además está muy bien hecho el documental y tiene unas imágenes increíbles y además en cuarentena, bueno, nada, sueño con ir a la montaña. Sí, es lo que uno quiere, ¿no? Sí, Yo sí, sí, quiero sí. hacer, hice ya una clínica en ambiente natural que subimos acá en Pico Alemán, en Villa General Belgrano, una clínica de oratoria. Cual Demóstenes íbamos caminando y en cada parada hablábamos de temas de oratoria, de liderazgo, de imagen, de estilo. Muy bueno. Y fue muy copado porque en realidad vas en una situación totalmente informal, desafiante, donde perdés totalmente estructuras y salen cosas muy potentes. Al punto de con un palito escribir cosas en la tierra como si fuera un pizarrón. Así Claro. que fue algo. Y cada vez tengo más ganas de volver a hacer eso, sobre todo por el encierro, ¿no? Que hay que aprovechar para escribir, leer y hacer esto, por ejemplo, que estamos haciendo. Llevamos unos 49 minutos del live. En general, algo que aprendí el otro día, que es que duran 60 minutos el live y se cortan. Sí, sí, Así que sí, está nosotros bueno veníamos eso. hablando, claro, unos 45, 50 minutos. Así que muy bueno, creo que ha sido bárbaro. ¿A vos qué te pareció el hacer este live?
Bueno, me sentí muy cómoda y reconozco que es la primera vez que estoy haciendo un live, así que nada, me estoy estrenando y me encantó y te agradezco mucho porque obviamente vos generaste este espacio y con estas características. Así que felicitaciones, me parece que está buenísimo. Buenísimo y muchas gracias. Para que vamos a abrir un poquito los comentarios para ver que más que nada nos van a seguramente a saludar, ¿no? En general, Sí, ahí cerramos con veo, ¿cómo? ¿Vos, ahí vos veo veis algo. bien ahí o no? Sí, sí, ahí bueno, mi cuñada, Rocío Ah, y Lucy bien. Bazán, sí, sí, que están desde Barcelona. Ah, mirá qué bueno. Lucas Ruiz Moreno, querido Lucas, gracias por estar, siempre nos acompaña. Así Ah, que, Rodrigo Rodrigo Pérez, Pérez, muy bien diálogo, felicitaciones, Florencia y Miguel. Ya lo invité qué a grande. Rodrigo, vamos a ver Bueno, si también se anima a un live, consultor político también. sí, muy La interesante. Él doctora también Puch, es rionegrino, siempre hace análisis bueno, en el diario Río Negro, que querido. es un diario muy, Sí, 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 con lo mucha sigo. trayectoria. Jaime Sendra, que está en Posadas, Misiones. Así que Fabiana, llegué tarde, pero llegué, siempre está ahí acompañando. Bien, realmente nosotros comenzamos con esto, con la idea de que la confianza es un tema relevante. Eh, yo diría que Pamela, que está ahí, que es la que va coordinando toda esta acción, ¿sí? Pamela tiene la claridad y la visión, el horizonte para hacer todos estos desarrollos digitales. Y digo, nosotros veíamos esto de la confianza como un tema de época, ¿sí? Mm. Un tema que viene hace tiempo, pero es un tema de época. Y la toma de decisiones. Así que son dos temas que van a seguir estando vigentes y sobre los cuales habrá que trabajar mucho en el terreno político, económico, social, cultural y en los desarrollos personales, ¿no? Sí, Porque es que también todo esto va ha de la dejado mano. mucho impacto. Ha dejado mucho impacto y las personas en general, cada uno toma de manera diferente el encierro y hace falta construir redes, lazos. ¿Eh? Así que te agradezco muchísimo, Flor, y estamos en comunicación permanente. Dale, muchísimas gracias a vos, de verdad, muchas gracias por el espacio y bueno, nada, me encantó la propuesta. Así que a disposición, bueno, ya quiero hacer millones de lives. Meterle los likes con todo, buenísimo. Nos vemos, que ande muy bien. Un Muchas abrazo, gracias. chau, chau, Chao, gracias. chao.